El filósofo que no prometió felicidad. Arthur Schopenhauer no vino a motivarte, no prometió éxito, no prometió plenitud, ni una vida positiva. Prometió algo mucho más raro hoy, honestidad brutal. Schopenhauer dijo en voz alta lo que muchos sienten en silencio y pocos se atreven a admitir, que la vida en su estructura más profunda implica sufrimiento, no porque todo sea tragedia, no porque la existencia sea un castigo, sino porque el deseo humano nunca se satisface del todo. Cuando consigues lo que quieres, no descansas, te acostumbras y luego te aburres. Cuando no lo consigues, te frustras, te comparas, sufres. Y así, entre carencia y hastío, entre querer y cansarte de querer, oscila gran parte de la vida humana. Hoy esto suena pesimista, pero Schopenhauer no estaba deprimido, estaba despierto. Mientras otros prometían progreso infinito, felicidad asegurada y sentido garantizado, él hizo algo más incómodo. Observó cómo funciona realmente la mente humana. Hoy no vamos a romantizar el dolor, pero tampoco vamos a anestesiarlo con frases vacías. Vamos a entender por qué sufrimos, por qué el deseo nunca descansa y qué ocurre cuando dejas de creer que más siempre significa mejor, porque solo lo que se entiende deja de controlarte. Y Schopenhauer, aunque incomode, todavía tiene mucho que decirnos. ¿Quién fue Arthur Schopenhauer? Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán del siglo XIX, solitario, incómodo, profundamente contracorriente. Vivió casi toda su vida ignorado. Mientras otros filósofos llenaban auditorios, él hablaba para salas vacías. Mientras Europa celebraba el progreso, la razón y el optimismo ilustrado, Schopenhauer miró al ser humano sin maquillaje. Despreció abiertamente a Hegel, el pensador más influyente de su tiempo, porque lo consideraba un vendedor de consuelo intelectual. Para Schopenhauer, la filosofía no debía tranquilizar, debía incomodar. En lugar de construir sistemas grandiosos, se preguntó algo más simple y más peligroso. ¿Qué mueve realmente al ser humano? No encontró razón, no encontró moral, encontró impulso. Estudió profundamente filosofías orientales, especialmente el budismo y el hinduismo, mucho antes de que Occidente las volviera espirituales o de moda. Ahí encontró una idea que confirmó su intuición. La raíz del sufrimiento no es el mundo externo, es el deseo interno. Y llegó a una conclusión radical para su época y todavía incómoda hoy. El ser humano no está guiado por la razón. La razón llega después, para explicar, para justificar, para darle sentido a lo que la voluntad ya decidió. Para Schopenhauer, no pensamos para decidir, pensamos para racionalizar. Y esa idea cambia por completo cómo entiendes la libertad, el sufrimiento y la naturaleza humana. La idea central, la voluntad. Para Schopenhauer, la base de toda la realidad no es la razón, no es la moral, no es la lógica. Es la voluntad, pero no la voluntad que imaginas, no la voluntad consciente, no el quiero mejorar o quiero lograr algo. La voluntad en Schopenhauer es un impulso vital ciego, irracional, insaciable. No quiere algo específico, quiere querer, quiere seguir moviéndose. Se manifiesta como deseo de existir, deseo de poseer, deseo de avanzar, deseo de más. Comes y vuelves a tener hambre, amas y aparece el miedo a perder. Logras una meta y surge otra, siempre. La voluntad nunca descansa. Y cuando crees que descansará, simplemente cambia de forma. Por eso Schopenhauer decía, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que deseas, sufres. Cuando lo obtienes, te aburres. No porque seas débil, no porque estés mal, sino porque así está estructurado el deseo humano. El error no es querer. El error es creer que cuando consigas eso que deseas, ese logro, esa persona, ese estatus, por fin estarás completo. Para Schopenhauer, esa promesa es la gran ilusión de la vida, el engaño del deseo y la felicidad. La sociedad moderna repite una promesa simple: persigue lo que quieres y serás feliz. Schopenhauer dijo algo mucho más incómodo: el deseo no conduce a la felicidad, conduce al movimiento constante, porque mientras deseas, careces. Comparas tu presente con un futuro imaginado, dependes de algo que no tienes. El deseo siempre apunta a la falta. Y cuando ese deseo se satisface, no llega la plenitud, llega una pausa breve, un silencio, y enseguida otro deseo, o algo peor, el vacío. Schopenhauer no creía que la felicidad fuera un estado positivo, estable, duradero. Para él, la felicidad es solo la ausencia momentánea de dolor, un intervalo, un descanso breve entre dos incomodidades. Esto no es cinismo, es una advertencia psicológica. Si construyes tu identidad sobre lo que quieres lograr, sobre lo que te falta, sobre lo que algún día te hará sentir completo, entonces tu vida entera se convierte en persecución.
y una vida vivida como persecución nunca llega, solo corre. Schopenhauer no te decía, no quieras nada, te decía algo más sutil. Ten cuidado con confundir el deseo con el sentido de tu vida. El ego, la competencia y el dolor humano. Schopenhauer fue brutalmente honesto con el ego humano. Dijo que gran parte del sufrimiento no proviene de lo que necesitamos, sino de cómo nos comparamos. Prestigio, reconocimiento, aprobación. No basta con estar bien, queremos estar mejor que otros. No basta con tener, queremos que se note, y ahí empieza la condena, porque la comparación no tiene línea de meta. Siempre habrá alguien con más éxito, con más atención, con más validación. Schopenhauer entendió algo que hoy vemos amplificado. Cuanto más dependes de la mirada externa, más frágil te vuelves internamente. Tu bienestar queda en manos ajenas, de opiniones, de aplausos. De números, una mente atrapada en la competencia no descansa, no disfruta, no habita el presente, vive midiéndose. Y medir tu valor en relación a otros es una forma silenciosa de esclavitud. Schopenhauer no criticaba el logro. Criticaba la ilusión de que el ego satisfecho trae paz, porque el ego cuando gana no se calma, exige más, y una vida guiada por el ego es una vida siempre en tensión. ¿Hay salida? El arte, la compasión y la renuncia. Aquí es donde muchos se equivocan con Schopenhauer. Creen que decía, resígnate y sufre. No, decía algo mucho más sutil y más difícil, reduce el dominio del deseo. Schopenhauer no prometía felicidad, prometía alivio, y para él eso ya era una forma de sabiduría. Propuso 3 vías para debilitar la tiranía del querer. Primero, el arte. Cuando contemplas arte de verdad, no como consumo rápido, sino como experiencia profunda, algo se detiene. Por un momento no quieres nada, no persigues, no comparas, solo observas. En ese instante, la voluntad se silencia, y aparece algo raro hoy, calma sin necesidad. Segundo, la compasión. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en poner la compasión en el centro. No como moral bonita, sino como comprensión radical. El otro sufre por la misma estructura que tú, mismos deseos, mismo miedo, misma frustración. Cuando entiendes eso, el ego se afloja, la hostilidad baja, la competencia pierde fuerza. No porque seas bueno, sino porque ves con claridad. Tercero, la renuncia consciente, y esta es la más malentendida. Renunciar no es castigarte, no es volverte pobre, no es negar la vida, es dejar de vivir dirigido por cada impulso, querer menos, necesitar menos, esperar menos del mundo para estar en paz, menos deseo, menos fricción, menos dolor. Schopenhauer entendía algo incómodo. No todo sufrimiento se resuelve consiguiendo más. Algunos se alivian aprendiendo a soltar. Y en una cultura que te empuja a desear sin descanso, querer menos es un acto silencioso de libertad. ¿Qué podemos aprender hoy de Schopenhauer? En una época de estímulo constante, de promesas de felicidad inmediata, de comparación permanente, Schopenhauer es más actual que nunca. Nos enseña algo incómodo pero necesario, que no todo malestar se soluciona consiguiendo más, que no todo vacío se llena con éxito, consumo o validación, que el deseo sin límite no libera, agota. Hoy vivimos persiguiendo metas que, una vez alcanzadas, solo generan nuevas carencias. Schopenhauer lo vio con claridad. El problema no es querer. El problema es vivir convencido de que cuando consigas lo que deseas, por fin estarás en paz. Aceptar la estructura del deseo no te vuelve pasivo, te vuelve sobrio, te permite dejar de correr sin saber hacia dónde, elegir con más conciencia, renunciar a deseos que no te pertenecen, sino que te fueron implantados. Y esa sobriedad es profundamente subversiva hoy. Porque una persona que desea menos, que compara menos, que necesita menos validación, es una persona difícil de manipular. Schopenhauer no te invita a odiar la vida, te invita a verla sin anestesia. Y cuando dejas de engañarte, algo curioso ocurre. No te hundes, te liberas del exceso. Claridad antes que consuelo. Schopenhauer no fue un filósofo del confort, fue un filósofo del despertar. No vino a decirte que todo estará bien, vino a decirte por qué tantas veces no lo está. No prometió felicidad constante, porque entendió que esa promesa es una de las mayores fuentes de frustración humana. Te ofreció algo más honesto, lucidez. Y la lucidez al principio duele, porque rompe expectativas, porque desmonta ilusiones, porque te obliga a soltar narrativas que te sostenían, pero también te pesaban. Pero a largo plazo la lucidez libera, porque cuando dejas de esperar que la vida te complete, que el éxito te salve, que el deseo te redima, empiezas a vivir con menos carga, menos exigencia, menos comparación, menos autoengaño.
No porque te rindas, sino porque dejas de luchar contra una estructura que no depende de ti. Schopenhauer no te quitó la vida, te quitó la ilusión innecesaria. Y cuando la ilusión cae no queda vacío, queda calma, una calma sobria, silenciosa, profunda. Ese es el verdadero alivio, no el consuelo fácil, sino la claridad que ya no necesita promesas. Schopenhauer escribió, la verdad amarga es mejor que la ilusión dulce. Si este video te incomodó un poco, probablemente hizo su trabajo. Si algo de lo que escuchaste te dejó pensando en silencio, no lo ignores. Suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que también cuestione la idea de felicidad que nos vendieron. Y dime en los comentarios, ¿qué otra figura, filósofo o corriente te gustaría que analicemos en el canal? Aquí no prometemos optimismo fácil, prometemos claridad.